Hola, bienvenidos. Quiero que imaginen algo conmigo por un momento. Es un lunes cualquiera. Se despiertan en su ciudad, toman el teléfono y revisan las noticias mientras todavía están medio dormidos, pensando en el trabajo que tienen pendiente, en las cuentas que hay que pagar, en el tráfico que van a enfrentar, y de repente ven un titular que los hace detenerse. El titular dice algo así: México explora sistema de pagos con BRICS Plus para reducir dependencia del dólar. Y no es una nota de opinión de algún columnista excéntrico, no es un rumor en redes sociales, es una declaración oficial del gobierno mexicano con la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, acompañada de funcionarios de alto nivel, mostrando gráficos y utilizando palabras técnicas como diversificación monetaria, autonomía financiera y soberanía económica. Ahora piensen en lo que sucedería después. En cuestión de minutos, los canales de noticias en Estados Unidos empezarían a hablar del tema con un tono que ustedes ya conocen, ese tono grave, preocupado, casi apocalíptico. Las pantallas mostrarían gráficos en rojo, flechas apuntando hacia abajo, analistas financieros con expresiones serias hablando de riesgo sistémico, de inestabilidad regional, de precedentes peligrosos. En los mercados financieros, el peso mexicano se movería bruscamente, el dólar subiría contra el peso, luego bajaría, luego volvería a subir en una montaña rusa que nadie puede predecir con certeza. En Wall Street, algunos sectores entrarían en pánico, otros verían oportunidades de especulación. Los algoritmos de trading comprarían y venderían en milisegundos, tratando de adelantarse al movimiento del mercado. En las redes sociales aparecerían etiquetas en tendencia, hashtags como CAN, traición, riesgo, seguridad nacional o México con los enemigos de Estados Unidos, y toda esa retórica tan familiar que hemos visto aplicarse a otros países que se atreven a cuestionar el orden establecido. En el mundo político estadounidense, figuras como Donald Trump o cualquier otro político que aspire a presentarse como el gran defensor de la nación, saldrían inmediatamente a declarar que México se está alineando con potencias rivales. Dirían que esto no se puede tolerar, que habrá consecuencias, que se revisarán los tratados comerciales, que se estudiarán sanciones económicas y que se protegerá al pueblo americano frente a lo que llamarían decisiones irresponsables del gobierno mexicano. Palabras fuertes, palabras cuidadosamente calculadas para producir miedo en la población, para crear presión política y para enviar un mensaje claro de que hay límites que no se deben cruzar. La estructura del poder. Y aquí es donde necesito ser absolutamente claro con ustedes desde el principio, porque este no es un tema que se pueda entender superficialmente. Un anuncio de ese tipo no sería simplemente un movimiento técnico de política económica, no sería solo cambiar un programa contable o una plataforma de pagos, no sería una nota de interés únicamente para especialistas en finanzas internacionales, sería leído especialmente en Washington como un acto de rebelión geopolítica, como una señal de que un país históricamente subordinado al diseño del imperio del dólar está probando los límites de esa subordinación. Está diciendo en voz alta que quiere explorar otras opciones, que no acepta sin más el papel que le fue asignado hace décadas. Mientras todo esto sucede en las alturas del poder, en los pasillos del Congreso estadounidense, en las oficinas de Wall Street, en las salas de redacción de los grandes medios, la conversación en los barrios obreros sería completamente diferente.
la gente no hablaría en términos de arquitectura financiera internacional ni de hegemonía monetaria. La gente preguntaría cosas mucho más concretas y urgentes. ¿Qué significa esto para mí? ¿Va a subir el precio de la gasolina? ¿Va a bajar mi salario? ¿Qué va a pasar con las remesas que envío a mi familia? ¿Me van a despedir de mi trabajo? ¿Las cosas en el supermercado se van a poner más caras? Es decir, la pregunta de siempre, la pregunta que en realidad importa. ¿Quién va a pagar la factura de estos grandes movimientos geopolíticos? Y eso es exactamente lo que quiero hacer con ustedes hoy. No quedarme en la superficie del escándalo mediático, no limitarme a repetir las declaraciones ruidosas de los políticos, sino ir directamente al núcleo estructural de esta cuestión. Quiero examinar con calma, con profundidad, con honestidad, una pregunta que muchos medios de comunicación prefieren no formular de frente porque la respuesta es incómoda. ¿Qué pasa realmente si México empieza a romper con su dependencia del dólar? Antes de seguir, si este tipo de análisis les parece útil, si creen que vale la pena entender estos temas en profundidad y no solo quedarse con los titulares sensacionalistas, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos y que dejen un comentario compartiendo su perspectiva. Estos espacios de conversación honesta son cada vez más necesarios. El software del imperio. Ahora sí, vamos al fondo del asunto. Cuando hablamos del dólar estadounidense, no estamos hablando simplemente de un billete verde con la cara de George Washington o Benjamin Franklin impresa. Estamos hablando de lo que yo llamo el software del imperio, el programa invisible que organiza y estructura la economía mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender por qué un país como México, pegado físicamente a la frontera de Estados Unidos, con un comercio gigantesco y profundamente integrado con la economía estadounidense, se vuelve una pieza tan delicada y sensible en este tablero geopolítico, necesitamos entender qué es realmente el dólar en ese sistema global, de dónde viene ese poder extraordinario que tiene y sobre todo quién paga el costo de mantener ese poder. Piensen en su vida cotidiana por un momento. Si están en México, el dólar tiene un impacto directo e inmediato en prácticamente todo lo que pagan. El precio de la gasolina que ponen en su auto, el diésel que mueve los camiones y el transporte público, el maíz que fue importado de Estados Unidos y que terminan comprando en forma de tortillas, el trigo para hacer pan, los fertilizantes que usan los agricultores, los medicamentos de la farmacia. El dólar aparece cuando el gobierno mexicano tiene que pagar su deuda externa, cuando el Banco de México decide qué porcentaje de sus reservas internacionales debe mantener en dólares para dar confianza a los mercados. Si están en Estados Unidos, el dólar es su salario, su deuda, su renta mensual, su hipoteca, su tarjeta de crédito. Pero más allá de todo eso, el dólar es también el mecanismo fundamental con el cual el gobierno de Estados Unidos financia sus guerras, sus más de 800 bases militares alrededor del mundo, sus operaciones de inteligencia y sus rescates bancarios cuando hay crisis. Es la herramienta que le permite al Estado estadounidense gastar mucho más de lo que ingresa año tras año, porque el resto del mundo está dispuesto o se siente forzado a aceptar sus papeles, sus bonos del tesoro, su deuda. Durante décadas, el acuerdo implícito fue el siguiente: el mundo produce bienes y servicios, manufacturas, recursos naturales, trabajo, y Estados Unidos paga con una moneda que él mismo emite sin restricciones reales. Esa es la verdadera esencia de la hegemonía del dólar. Y con ese privilegio viene la capacidad de castigar. ¿Qué significa sancionar a un país?
Significa cortarle el acceso a dólares, bloquear sus bancos, impedir que use el sistema SWIFT. Es un arma silenciosa, pero destructiva. Entonces, cuando México insinúa que quiere usar otras monedas o conectarse con los BRICS, Washington no lo ve como un experimento económico, lo ve como un precedente peligroso. Se preguntan, si México lo hace, ¿quién más seguirá su ejemplo? ¿Dónde termina esto? Historia de una dependencia. Para entender cómo llegamos a este punto de tensión, regresemos un poco. 1944, Bretton Woods. El dólar se convierte en la moneda central, respaldada por oro. Años 70, se rompe el vínculo con el oro, nace el sistema del petrodólar. Acuerdos con Arabia Saudita establecen que el petróleo se vende solo en dólares. Esto obliga a todo el mundo a demandar dólares. México entra en este esquema como un vecino subordinado. El Tratado de Libre Comercio, TLCAN, en los 90, se vendió como una promesa de modernización, pero en la realidad concreta provocó una reorganización brutal. El maíz subsidiado de EU arrasó con los campesinos mexicanos, se expandió el modelo de maquiladoras, salarios bajos, sindicatos débiles, economía orientada a la exportación. En este modelo el dólar manda en todo. La crisis de 2008 fue un ejemplo claro. Una burbuja creada en Wall Street explota y la Reserva Federal inyecta billones de dólares para salvar a los bancos. El resultado, el mundo entero absorbe el impacto con inflación y volatilidad. Lo mismo pasó con la pandemia de COVID-19. Durante mucho tiempo, las élites latinoamericanas aceptaron esto bajo la excusa del realismo. Decían, es lo que hay, pero en las últimas 2 décadas han aparecido fisuras. China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, BRICS, empiezan a hacer lo impensable, comerciar en sus propias monedas, crear instituciones alternativas como el nuevo Banco de Desarrollo. No es un sistema perfecto, está lleno de contradicciones, pero expresa un cansancio real de pagar las crisis del centro imperial. Shutterstock. ¿Qué podría hacer México realmente? No se trata de eliminar el dólar mañana. Eso sería un suicidio económico. Se trata de aumentar el uso de otras monedas, yuanes, reales, rublos en el comercio bilateral, diversificar las reservas internacionales, participar en sistemas de pago alternativos al SWIFT, financiar infraestructura con créditos que no vengan del FMI o del Banco Mundial. Ninguna de estas medidas es una declaración de guerra, pero todas huelen a insubordinación para Washington. La reacción del imperio. ¿Cómo responde un imperio en declive relativo cargado de deuda y polarización interna? Con presión, Estados Unidos tiene herramientas conocidas, aranceles, alegando seguridad nacional o migración, regulación financiera, complicar las transacciones bancarias, remesas, dificultar el envío de dinero de los trabajadores a sus familias en México, presión corporativa, amenazar a empresas de EEE-UU para que saquen sus fábricas de México, guerra mediática, criminalizar a México, asociándolo solo con narcotráfico y caos para justificar mano dura. Y aquí llegamos a la pregunta incómoda, la que define todo. ¿Quién paga los platos rotos? La historia nos dice que la primera víctima de cualquier choque entre bloques de poder es la clase trabajadora. Si Washington impone aranceles, las empresas transnacionales no absorberán el costo, recortarán salarios, despedirán gente, cerrarán plantas. Del lado mexicano, si el gobierno no protege los derechos laborales, esto se traducirá en inflación, recortes a programas sociales y tasas de interés altas que ahogan a los pequeños negocios. En Estados Unidos, defender el dólar también tiene un costo para el trabajador, tasas de interés altas que encarecen las hipotecas y tarjetas de crédito,
y recesiones inducidas para controlar la inflación. Conclusión: el verdadero problema. El problema fundamental no es dólar versus yuan o Washington versus BRICS. El problema es la estructura económica, el capitalismo, un sistema donde una minoría toma decisiones para proteger sus intereses de clase. Si México cambia de socios comerciales, pero mantiene la misma lógica de explotación interna, ¿qué cambia para el trabajador? Cambiamos una subordinación por otra. La desdolarización abre una ventana de oportunidad, sí, un margen de maniobra, pero si ese margen no se usa para transformar la estructura interna, para dar poder a los trabajadores y democratizar la economía, terminaremos viendo a las mismas élites enriquecerse con nuevos contratos, ahora en yuanes en lugar de dólares. Lo que está en juego no es una disputa abstracta en un tablero de ajedrez. Es una disputa sobre quién vivirá con seguridad y quién en la incertidumbre. La pregunta, ¿y si México rompe con el dólar? Es importante, pero la pregunta decisiva es, ¿esta transición histórica será gestionada por las élites para su beneficio o la clase trabajadora se organizará para exigir que cualquier cambio en el orden mundial incluya un cambio en la justicia social interna? Si no nos organizamos, el viejo imperio puede caer y uno nuevo surgir, pero la explotación seguirá intacta. Y eso es algo que no podemos permitirnos mirar con indiferencia. Sigan educándose, sigan organizándose. Nos vemos en el próximo video. En cuestión de minutos, los canales de noticias en Estados Unidos empezarían a hablar del tema con un tono que ustedes ya conocen, ese tono grave, preocupado, casi apocalíptico. Las pantallas mostrarían gráficos en rojo, flechas apuntando hacia abajo, analistas financieros con expresiones serias hablando de riesgo sistémico, de inestabilidad regional, de precedentes peligrosos. En los mercados financieros, el peso mexicano se movería bruscamente, el dólar subiría contra el peso, luego bajaría, luego volvería a subir en una montaña rusa que nadie puede predecir con certeza. En Wall Street, algunos sectores entrarían en pánico, otros verían oportunidades de especulación. Los algoritmos de trading comprarían y venderían en milisegundos, tratando de adelantarse al movimiento del mercado.